Hola, ¿qué tal? Buenos días. Presentando un video para la clase del 15 de septiembre correspondiente a todos los aprendizajes que se nos proyectaron el día de hoy. Y tenemos las 4 asignaturas como son matemáticas, ciencias naturales, español e historia. Pues el video tiene la intención y el objetivo de apoyarlos en sus actividades, tal y como nos las presentaron el día de hoy en televisión. Vamos a empezar con matemáticas, el cual el tema es números naturales y la lectura de ellos. Nos presentaron un cuadro con 3 personajes en el cual tendríamos que llenar con base en la información que nos habían dado. Por ejemplo, nos daban en algunos casos el nombre del número y tendríamos que poner nosotros el número de cifras, y en el otro nos daban el número de cifra y tendríamos que completar con el nombre. Se nos decía que la persona que tuviera el mayor recorrido se le iba a regalar una bicicleta, en este ejemplo. Pues por consiguiente, entonces tenemos que tendría que haberles quedado de esta manera la tabla así. Esta tabla se realizó dentro de la clase, es decir, que tenían que haberla llenado ahí mismo. No hay ningún problema en este sentido. Y obviamente, comparando las cantidades, al personaje de Martínez, al que se le daba toda la bicicleta, el premio, puesto que ella tenía el mayor recorrido. Aquí lo podemos verificar. Martina tiene un recorrido de 3400, Ignacio 3040 y el otro personaje 3004. Posteriormente se nos dice que realicemos el ejercicio de la página número 10, en la cual tenemos un planisferio y se nos presentan los 6 continentes: América, Europa, África, Asia, Oceanía y la Antártida. Aunque no tiene ningún habitante, se considera como un continente. Y teníamos ahí las cifras en cuanto a los kilómetros cuadrados, su extensión, y también a los habitantes que tenían cada una de ellas en el momento en que se hizo o se realizó este censo. El planisferio aquí se los presento. Está América y está la extensión territorial y los habitantes: Europa, África, Asia, Oceanía y Antártica. Muy bien, lo que teníamos que hacer entonces era registrar en una tabla, aunque nos pidieron solamente que registráramos una. Aquí están las dos tablas. La primera es en la que teníamos que registrar el área en kilómetros cuadrados y la segunda el número de habitantes. Teníamos que hacer una jerarquización en cuál, de mayor a menor, cuál es el continente que tiene mayor extensión en área en kilómetros cuadrados. En esta ocasión, después de revisar el diagrama, el esquema que nos presentan, tenemos que Asia tiene la mayor extensión en kilómetros cuadrados con 44.900.000 kilómetros cuadrados. Y tendríamos que haber completado, digo, esa es una de las actividades, una tarea, poner los siguientes continentes en esta jerarquización de área en kilómetros cuadrados. Y aunque no nos lo pidieron, también eso sí se los voy a anticipar, o sea, lo vamos a hacer de todas maneras. Entonces, de una vez vamos a hacer el continente y en cuanto al número de habitantes. También tenemos, revisando la información que nos presentaron, que Asia también tiene el mayor número de habitantes, con una cantidad de 3.331 millones de habitantes. Esta es la información en estos dos ejemplos que teníamos que haber o tienen que ir en la tabla. Ustedes se van a encargar de ir poniendo en cada uno, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Por ejemplo, en el continente, el número de habitantes, el número 6, en cuanto a número de habitantes, va a quedar en el número 6 la Antártida, puesto que lo revisamos y tiene 0 habitantes. En cuanto a extensión territorial, vemos que no, es decir, no van a corresponder cada una de las dos cantidades en las dos tablas. Prácticamente eso era todo lo que íbamos a realizar en matemáticas. Pasando a la siguiente asignatura, que son ciencias naturales, vimos el tema del agua en nuestro cuerpo. En esta ocasión, hay algunas pequeña información que nos da aquí como clase. Dice: el cuerpo humano tiene un 75% de agua al nacer y cerca del 60% en la edad adulta. Aproximadamente el 60% de agua en nuestro cuerpo se encuentra en el interior de las células y el resto circula en la sangre y baña los tejidos. Esto es para que nos demos idea de lo importante que es realmente el agua y
¿Qué tanto estamos constituidos los seres humanos por agua? Otro punto nos dice que el cerebro y el corazón están formados por un 75% de agua, los pulmones por un 85% y los huesos, aunque sean muy sólidos y duros, contienen 31% de agua. Es decir, que todo nuestro organismo, por fuerte y sólido, duro que lo veamos o pensemos que se encuentre, tiene agua, contiene bastante agua. El agua ayuda a la digestión formando secreciones estomacales, transportando los nutrimentos a las células, eliminando los desechos, manteniendo sanos los riñones y proporcionando una hidratación constante a la piel, ojos, boca y nariz. Es decir, que para el funcionamiento de todo nuestro organismo es necesaria el agua. Consumir suficiente agua puede retrasar el envejecimiento y mejorar la salud ante enfermedades como diabetes, hipoglucemia, artritis, sequedad cutánea y obesidad. Nuestro cuerpo pierde agua constantemente. Se pierde agua con las actividades diarias, al hacer ejercicio o debido al calor, o nos podemos dar cuenta de eso a través de la transpiración, o sea, el sudor, a través de la orina o la respiración. Se puede hacer una demostración al hacer en un vaso de vidrio o un espejo a la boca, acercándose a la boca y a la nariz para observar el vapor de agua. La deshidratación provoca que el funcionamiento del cuerpo sea más lento, lo cual es perjudicial para los riñones. Tenemos que consumir bastante agua, chicos, bastante agua, porque ya sabemos que es sumamente necesaria. Nosotros perdemos agua hasta cuando estamos respirando. Si tenemos un espejo, por ejemplo, vamos a notar el vaho. No creo que se note el vaho que soltamos. Eso es vapor de agua que estamos nosotros constantemente desechando. Obviamente, si estamos constituidos por agua y la estamos eliminando, tenemos que estar continuamente rehidratándonos, tenemos que estar consumiendo agua para restablecer el agua que estamos perdiendo constantemente. Muy bien, entonces se nos pide después que hagamos, con base en este mismo tema, un ejercicio en el que vamos a ver qué tanta agua entonces estamos consumiendo nosotros. Tenemos que, por ejemplo, ¿qué edad tienes? Que preguntemos a 5 personas, yo les pongo, 5 personas pregunten, ¿qué edad tienes? Otra pregunta podría ser, ¿cuáles son las principales actividades que realizas durante el día? ¿Cuántos vasos de agua bebes al día? ¿Solo bebes agua simple o prefieres otro tipo de bebidas? Recordemos que las bebidas azucaradas no son muy recomendables porque contienen muchas calorías. Obviamente todo esto tiene que ser de acuerdo también a nuestra edad, a nuestro peso y realizar mucho ejercicio para que nuestro sistema inmunológico, junto con el agua y la buena alimentación, con el plato del bien comer que ya se ha visto, tengamos también una buena salud, así como que nuestro sistema inmunológico esté al 100%, que esté fuerte para poder combatir a todas las enfermedades, infecciones, virus, bacterias que lleguen a estar a nuestro cuerpo. El sistema inmunológico necesita mucho también del agua para poder combatirlas. También se nos pide que llenemos un cuadrito. Yo les di un cuadrito donde podríamos ir llenando estas preguntas y que realicemos al final de esto una gráfica. Aquí tenemos una gráfica, tengo un ejemplo de gráfica. Por ejemplo, en esta se nos dice cuántos vasos de agua al día bebes. Tenemos en el eje de las X, que ya sabemos que también se llaman como ordenadas, y tenemos el eje de las abscisas, que son las que están en forma vertical. Las personas, persona 1, persona 2, persona 3, persona 4 y persona 5, y el número de vasos que consumen al día. Obviamente tienen que ser 4 o 5 gráficas dependiendo de las preguntas que ustedes hayan realizado. Esta actividad pues también la tienen que realizar y entregar una evidencia. Ok, vamos a ver ahora el tema de la asignatura de español, tal y como nos la presentaron en las clases. Ok, en español vamos a continuar con las preguntas abiertas y las preguntas cerradas.
En esta ocasión es muy importante que también tengamos a la mano nuestro libro de español. Yo espero que todos lo tengan y si no, también se los compartí de manera digital, ya que se nos iban a presentar a partir de la página 9 muchas de esta información para que podamos consultarla y que se nos quede un poquito más claro. Por ejemplo, tenemos aquí un ejercicio en el cual tenemos 5 preguntas. Preguntas abiertas y cerradas. También es recapitulando un poquito la clase anterior. Dice, ¿cuáles son las capas que forman la Tierra? ¿Qué tipo de pregunta creen que sea esta? ¿Abierta o cerrada? ¿Qué opciones tenemos para poder responder? Esta pregunta es muy importante porque yo considero que es la que les va a decir a ustedes si se considera pregunta abierta o cerrada. La pregunta es, ¿cuántas opciones tengo para responder? En esta ocasión, si nos dicen cuáles son las capas que forman la Tierra, pues podemos responder de muchas maneras y en un orden diferente. Puede ser un orden, es decir, el manto, el núcleo, etcétera. Pero si lo decimos en un orden diferente, pues podría ser también que esté correcto, ¿verdad? Si no nos están indicando que lo digamos en orden. Pero podemos también decir algunas palabras que no correspondan y va a estar erróneo. Es decir, la diversidad de respuesta es muy amplia. Entonces, si es muy amplia, entonces estamos hablando de una pregunta abierta. La pregunta 2 dice, ¿en cuál capa desaparece la fuerza de gravedad? Y aquí nos dan 4 opciones. Aquí sí podemos decidir entre ¿qué posibilidades tengo de contestar? ¿No? Nos dice A en la corteza, B en el manto, C en el núcleo externo, D en el núcleo interno. Vamos a elegir obviamente alguna de ellas y nos va a calificar y decir si es positiva o negativa, es decir, si estamos acertando en la respuesta. Tenemos 4 opciones. ¿Qué tipo de pregunta entonces es? Cerrada porque no tengo más opciones más que estas 4. La tercera dice, ¿los movimientos del manto desplazan a los continentes? ¿Sí o no? No hay nada de más o menos, quién sabe, no, es sí o no. Pregunta abierta o cerrada. Ok, es cerrada. 4. La Tierra tiene una profundidad de... ¿Qué posibilidades tengo entonces para contestar esta pregunta? Es amplia. ¿Qué profundidad tendrá la Tierra? ¿Miles de kilómetros? ¿Cuántos? ¿Metros? ¿Centímetros? Es muy amplia, entonces la pregunta es abierta. En el núcleo externo, en la pregunta 5, dice, en el núcleo externo de la Tierra se genera la gravedad. ¿Falso o verdadero? ¿Ok? ¿Falso o verdadero? Tenemos 2 opciones, es pregunta cerrada. Muy bien. Vamos a recordar los principales tipos de preguntas y exámenes con el objetivo de profundizar en ciertos aspectos de cada uno. Chicos, aquí en la información que les mandé, veo que yo cometí el error, no revisé bien la información que les di, porque la tomé directamente de la que nos manda, no es justificación, ¿verdad? Yo tendría que haber revisado, pero de la que nos manda la página de Aprende en Casa. Y este diagrama, revisándolo, creo que está mal, porque dice tipo de pregunta, si lo pueden revisar, dice abierta y cerrada, y dice abierta, elección única y elección múltiple. Entonces vemos que ahí no está correspondiente a la abierta, sino más bien sería a una pregunta cerrada. Aquí les mando en esta información, en este video, cuál es el esquema, digamos de alguna manera, correcto. Abiertas, que son aquellas que también nos dicen que se hacen cuando deseamos que la pregunta nos dé una información de reflexión. Por eso se hacen muy frecuentemente con las preguntas qué, cómo, cuándo, por qué, dónde, etc. Y las cerradas, aunque también ocupan estas palabras, se requiere de una respuesta muy corta y clara. Por ejemplo, ¿son o no son? ¿Quién? Y dar opciones, obviamente. ¿Cuándo?
pero si decimos cuándo, tenemos que definir las opciones de respuesta. Lo mismo en la pregunta ¿se puede? Sí, no, y dejar muy delimitadas cuáles son las opciones de respuesta. De tal manera que entonces las preguntas abiertas pueden ser muy subjetivas por lo amplias que son. Es decir, aquí no vamos a encontrar quizás alguna verdad absoluta, puesto que dentro de la misma afirmación y contestación hacia la pregunta nos va a decir una amplitud grandísima de respuestas. En cambio, las preguntas cerradas son muy objetivas, solicitan información muy específica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a observar la siguiente tabla, las características principales de las preguntas abiertas y cerradas. Por ejemplo, tenemos que en las abiertas se emplean cuando existen muchas posibilidades de respuesta, por eso resulta complejo contestarlas, sintetizarlas y analizarlas. Cuando se hace un examen de tipo abierto, es cuando nos dicen, a ver, describe lo que tú crees, realiza un ensayo o haz una redacción. Si nos dan toda esta amplitud, es decir, podemos echar un rollote o podemos hacer una pequeña frase, lo que nosotros estamos pensando sobre la pregunta y el tema que nos estén preguntando. Son muy difíciles de hacer estos exámenes o estas preguntas porque tenemos que realmente tener parámetros muy exactos sobre qué es lo que queremos analizar de esta respuesta. En cambio, las preguntas cerradas se usan cuando las posibilidades para responder son limitadas, como les comentaba hace un momento, y por ello la persona que contesta esta clase de preguntas debe elegir entre varias opciones específicas. En este sentido, las preguntas cerradas buscan una respuesta precisa. Se puede ser de elección única, sí o no, o múltiple. Creo que ustedes ya estuvieron haciendo este tipo de exámenes. En el caso muy específico, el ciclo pasado todavía alcanzábamos a hacer exámenes en el que les daba los circulitos, ¿se acuerdan de cerrar los circulitos? Y tenía que ser solamente una de esas opciones. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que mi escáner se echaba a perder si veía dos opciones como respuestas? Solamente se tiene que elegir una de las opciones que se den, porque si no, pues no funciona. Ok. En este tema también se nos pide que escribiéramos con nuestras propias palabras las definiciones de pregunta abierta y pregunta cerrada. Es decir, díganme ustedes qué es una pregunta abierta y qué es una pregunta cerrada. Y también se nos pide que anoten ejemplos de preguntas relacionadas con los temas de sexto año, en función de cada tipo de cuestionario. Es decir, preguntas abiertas y cerradas. Yo les sugiero, o les sugerí, es abierto, pero solamente es con sugerencia, que pueden tomar, por ejemplo, los cambios físicos emocionales en la pubertad. Piensa, ¿qué preguntarías? Yo tengo algunos ejemplos aquí. Dice pregunta abierta en este cuadro. ¿Qué tipo de pregunta abierta haría yo con relación al tema que les comentaba? Dice, ¿cuáles son los cambios físicos que he notado en mí? Es una pregunta abierta porque cada uno de ustedes puede poner un sinfín de cambios físicos, inclusive algunos los pueden presentar, algunos todavía no, algunos no los han notado y los cambios pueden ser diferentes en cada uno de ustedes. En este caso sería una pregunta totalmente abierta. Después tengo ejemplos sobre las preguntas cerradas. Una de elección única, por ejemplo, sobre el mismo tema. La elección única dice, ¿tienes acné? ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Solamente sí o no? ¿De acuerdo? Y tenemos la elección múltiple. También es una pregunta cerrada y dice, ¿qué cambios has notado? Pero delimito muy específicamente cuáles son las opciones que les estoy dando. Por ejemplo, A, vello facial, B, el olor intenso, C, crecimiento de huesos y músculos, y podía haber anexado otras más, ¿verdad? Más opciones, porque es opción múltiple. No me puedo quedar solamente con una o con dos, aunque están consideradas dentro de las preguntas cerradas. Muy bien, y por último tenemos estas dos preguntas. Ya que hayan ustedes realizado su cuadro, en el que, bueno, yo les di algunos ejemplos, pero pues no se vale copiar, hagan ustedes su chamba, inclusive cambien el tema, lo pueden hacer.
solamente fue una sugerencia. Y dice, por ejemplo, aquí, ya para finalizar, les comentaba, ¿qué logros y dificultades encontraste en la elaboración de las preguntas que deben estar en un cuestionario? 2. ¿De qué crees que depende el tipo de pregunta que te hacen en cada examen? ¿De qué dependerá? ¿Dependerá de la asignatura, del objetivo que se pretende buscar, del tiempo que tengamos para contestar? No sé, ustedes imagínense a qué tipo de tema le asignarían una pregunta abierta o una pregunta cerrada, o para qué las utilizarían. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a otro tema un poquito más extenso, pero no es difícil, solamente que la historia es muy densa, pero no es difícil. Digo, lo de la historia ya está todo hecho, solamente hay que estudiarlo y entenderlo para comprender las cosas presentes. En este caso, la historia nos habla de el tema de la prehistoria, de los primeros seres humanos a las primeras sociedades urbanas. Bueno, vamos a recordar un poquito desde cuándo se considera la prehistoria o la historia. ¿Cómo es que nosotros nos imaginábamos a las personas en el planeta anteriormente? ¿Cómo eran? ¿Siempre han sido así? ¿Siempre han vivido de la misma manera? ¿Cómo eran las personas más antiguas que nos podemos imaginar? Obviamente esta sección se va a dividir en prehistoria e historia y vamos a ver más adelante por qué se divide, a partir de qué hecho se divide en historia y de qué momento hacia atrás era la prehistoria. También les sugiero que tengan siempre sus libros a la mano. Si no los tienen de manera física, traten de consultarlos de manera digital. En esta ocasión nos dicen, sintetiza las características más relevantes del Paleolítico y el Neolítico durante la prehistoria. Recordemos que el Paleolítico y el Neolítico son dos periodos muy grandes de la prehistoria. Y dice que retomes la información de la página 12 del libro de texto de historia para completar el esquema de la página 13. No se preocupen, ahorita los vamos a apoyar y les vamos a ayudar. Dice, yo te proporciono el extracto de la página 12 en donde está la información del libro, así como el esquema y preguntas de la página 13. Si no lo tienen, también se los presento en este video para que los puedan tener. Nos dice, el Paleolítico marca el inicio de la prehistoria y es el periodo en el que nuestros ancestros fabricaban instrumentos y herramientas de piedra mediante la técnica de la percusión. ¿Qué es la percusión? La percusión es pegar un objeto con otro para desgastarlo. Después de esto nos dice que en este periodo se dedicaron a la recolección, la caza y la pesca. La utilización del fuego resultó crucial para su adaptación y supervivencia. Entonces no tenían un lugar estable, por lo que me dicen aquí, ¿verdad? Eran personas que iban de un lugar a otro porque recolectaban, cazaban y pescaban. Y la recolección y la caza y la pesca pues no son en todos los lugares de la misma manera. Inclusive podían agotar los recursos de algún lugar y trasladarse a otro en donde volvieran a encontrar animales que cazar, que pescar y también que recolectar. A esta edad, recuerden que también se le conoce como la edad de piedra. Después tenemos otro periodo de la prehistoria que es el neolítico. En esta el ser humano, el único sobreviviente de los homínidos, porque el único sobreviviente de los homínidos, había muchas otras criaturas anteriormente que vamos también a ver más adelante, no solamente el Homo sapiens sapiens, sino otros hombres como los Neandertal, el hombre de Cromañón, etcétera. Pero de todos ellos, solamente el Homo sapiens sapiens, que somos, digamos nosotros, somos los sobrevivientes de toda esa gama de hombres prehistóricos, digamos de esta manera. Entonces ya eran capaces de pulir piedras. En esta época
es cuando empieza la producción de alimentos mediante la agricultura y la domesticación de animales como vacas, cerdos, ovejas, y asimismo las personas comenzaron a vivir en comunidades. Con estos avances se logró el paso de la vida nómada a la vida sedentaria. Al tener ya un lugar donde proteger a sus animales o sobre todo la agricultura, porque no podían plantar maíz o algunas calabazas o raíces que se pudieran comer, y no podían plantar e irse a otro lado, porque en lo que ellos se iban, ustedes saben qué es lo que pasa cuando hay una cosecha y no se cuida, pues vienen otros animales de pastoreo, o lo pueden maltratar o se lo comen. Entonces tendría que estar presente siempre cuando realizaba una labor de agricultura, tenía que estar ya en este lugar cuidando su agricultura para que después cosechara y volver a sembrar. De esta manera se convierten de nómadas a sedentarios. Se nos pide que hagamos también una reflexión sobre las pinturas que están proyectadas al inicio del bloque. Tenemos ahí un par de pinturas que se le conocen como pinturas rupestres. Estas pinturas las realizaron hombres en cuevas. Y bueno, no les puedo decir más porque quiero que ustedes se imaginen quiénes las realizaron, por qué, qué representan, con qué las pintaron. Ok, este es un pequeño extracto de nuestro libro y dice: observa la imagen del principio del bloque y contesta las siguientes preguntas. ¿Qué representa la imagen? ¿Por qué se imaginan que había animales? ¿Serán animales? ¿Qué serán? ¿Para qué las pintaron? ¿Cómo las pintaron? ¿Cómo crees que vivían los humanos en la prehistoria? ¿Dónde crees que vivían? ¿Qué crees que comían? ¿A qué peligro se enfrentaban los hombres de la prehistoria? Después en el libro también tenemos un pequeño esquemita donde tenemos que contestar con base en las preguntas, en las palabras que nos están dando dentro de este mismo esquema. Dice: completa el esquema con las siguientes palabras. Las palabras son animales, cobre, cultivo, escritura, metales, millones, nómadas, piedra y recolección. Tenemos entonces 9 palabras y tenemos 9 espacios para rellenar en este tiempo que se llama prehistoria. Por ejemplo, dice: la edad de piedra, los ancestros humanos eran... ¿Qué eran? ¿Eran animales? ¿Eran metales? ¿Eran nómadas? Ok, muy bien. ¿Se dedicaban a la escritura? ¿Creen que se dedicaban a la escritura? Recuerden que cuando eran nómadas, leímos hace un momentito que se dedicaban a cazar, a pescar, a recolectar. Bueno, hasta ahí se los dejo. No voy a darles todas las respuestas, solamente apoyarlos un poquito. Y vamos entonces a otras preguntas, a otras reflexiones sobre este tema. Dice: ¿alguna vez te has preguntado cómo apareció el hombre en la Tierra? Gracias a las investigaciones de un científico llamado Charles Darwin, sabemos que esto fue gracias al proceso de evolución de las especies. Y nos piden que observemos un video. El video lo pueden ustedes encontrar mediante esta liga, pero también lo pueden buscar solamente como Charles Darwin, la evolución de las especies, con ese título. Si no quieren copiar la liga, lo pueden encontrar. Y nos marcan inclusive los minutos que son los con los que nos dan la información precisa, ¿no? También nos dice que podemos consultar el libro de historia leyendo la página 18 a la página 22, en las cuales se aborda este tema, sobre todo de los primeros seres humanos, su evolución y la vida nómada de los primeros seres humanos, su vida como cazadores, recolectores y la fabricación de las primeras herramientas
Obviamente recuerden que estas primeras herramientas, antes de que conocieran los metales, eran de piedra y eran mediante el procedimiento de la percusión. Tenemos después aquí unas imágenes que tendríamos que haber observado. Dice la edad de piedra, que también se le conoce como periodo paleolítico, y la edad de los metales, al que se le conoce como periodo neolítico. En uno está muy claro que eran nómadas y en el otro eran sedentarios. Y nos da la definición nuevamente. Nómadas son aquellas personas que no permanecen en un sitio fijo, sino que se trasladan de un lugar a otro. Así de fácil. Y los sedentarios son aquellas personas que permanecen siempre en el mismo lugar. Esto viene a colación, por ejemplo, ahora cuando nos dicen, es que tú te enfermas porque eres una persona muy sedentaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que eres una persona que estás en el mismo lugar, que no accionas, que no realizas mucha actividad física, y obviamente sabemos que una persona sedentaria que no realiza estas actividades físicas es muy propensa a que engorde, ¿verdad? A que sus articulaciones no estén lo suficientemente adaptadas al ejercicio, a que sus músculos no se desarrollen. Entonces, sedentario que es una persona que está quieta, estática, que permanece en un lugar. Lo contrario es, obviamente, lo nómada. Con base en esas imágenes, imagina y comenta. ¿Cómo imaginas un día cualquiera en la vida de estas personas? ¿Cómo se imaginan que es la vida de estas personas? ¿Es igual que la de ustedes hoy en día? Estas personas, ¿qué objetos tenían? ¿Qué avances tecnológicos había? ¿Cuál creen que haya sido su principal dificultad para vivir o sobrevivir en esta época de la Tierra? ¿A qué dificultades crees que se enfrentaban cotidianamente? ¿Serán iguales a las que nos enfrentamos hoy en día? No sé, yo creo que me imagino que ellos se enfrentaban a otras cuestiones como buscar alimento, protegerse de las inclemencias del tiempo, buscar un lugar en el cual poder atajarse de la lluvia, del viento, de animales que fueran salvajes. ¿Qué diferencias ven entre una y otra? ¿Y quiénes de las dos imágenes crees que tenían mayores posibilidades de sobrevivir y por qué? ¿Aquellas que estaban de un lado a otro o aquellas que ya estaban en un solo lugar? No se confundan con lo que les comenté sobre sedentarismo y nómadas, ¿no? Hoy una persona sedentaria es en referencia a que está quieta. Pero no quiere decir que por eso en aquellos momentos una persona nómada o nosotros que somos personas hoy en día sedentarias como comunidad estamos en un lugar fijo. ¿De acuerdo? Una persona que vive en comunidad pues tiene mayor posibilidad de combatir las inclemencias del tiempo, de defenderse contra depredadores o de otros enemigos. Les pido que reflexionen sobre este tema. ¿Te has preguntado cómo se poblaron los continentes? La emigración de África a otros continentes se debió al agotamiento de alimentos y a las catástrofes climáticas. El continente asiático, por la península de Arábiga, fue el primero al que llegaron el Homo o los Homo. De ahí fueron a Europa, Oriente Medio, Asia Central y Suroriental. Que dominaron la navegación aprovechando sus conocimientos de las corrientes marítimas y que en las glaciaciones bajaba el nivel del mar, por lo que era más fácil navegar. Esto lo podemos consultar y constatar en nuestro libro de historia de la página 22 a la página 24. Hay un mapita aquí en el planisferio en el que si el hombre surgió en África, ¿cómo es que se fue diversificando a las demás partes de la Tierra, hacia los demás continentes? ¿Y por qué lo hizo? Pues obviamente porque las condiciones climáticas ya no eran quizás tan propicias, porque había quizás catástrofes naturales, quizás se acababan las posibilidades de subsistir en ese lugar y tenían que buscar mejores posibilidades de subsistir, donde haya mayor riquezas para
su manutención, para su supervivencia. Y dice que primero fueron a Asia, hacia Europa, se diversificaron hacia lo que es el Oriente Medio, totalmente el este de Asia, y hacia Oceanía a través de pequeñas embarcaciones. No construían grandes barcos, pero era fácil que pudieran haber construido pequeñas balsas para llegar al continente de Oceanía. Y llegaron al continente americano a través del estrecho de Bering. Aquí les presento otro mapa. Todos estos mapas yo se los compartí ya en las actividades del día de hoy. Cómo es que se diversificaron a través de los continentes. También se nos da una sugerencia sobre un video de México en la edad del hielo, la huella del hombre, y nos dice igualmente el número de donde inicia el minuto y donde termina, la información más rica para nuestro objetivo. Y vamos a responder estas preguntas. ¿Cómo era la vida nómada? Yo creo que ya tienen un poquito mayor idea cómo era la vida de estas personas de un lugar a otro, recolectando, cazando. ¿Cómo eran sus casas y tenían que desmontarlas para irse a otro lado? Eran casas quizás como de campaña, construidas con palos y con pieles. ¿Cómo lograban mujeres y hombres aprovechar la naturaleza? ¿Cuáles serían las actividades que realizaría un niño en esa época? ¿Ustedes creen que se dedicaba a jugar? ¿Creen ustedes que vivía la misma cantidad de años un ser humano en aquella época? Hoy en día el ser humano vive hasta los 70 años en promedio, más o menos. En aquella época no creo que hayan vivido tanto. Y por último, reflexiona sobre el tema y escribe lo que aprendiste sobre la prehistoria. ¿Cómo te imaginas que los seres humanos llegamos a ser como somos hoy en día? ¿Y cómo llegó el ser humano a los 5 continentes? A pesar de que estaban en unas condiciones diferentes, ¿verdad? Bueno, con eso terminamos lo que es la asignatura de historia. Y bueno, les anticipo nada más que el día de mañana desafortunadamente no hay clases ni actividades. Sin embargo, les pido que realicen una breve reflexión sobre lo que significa esta fecha para ustedes y qué conocen sobre el inicio de la independencia de México y cómo la celebran en casa. Yo más al rato voy a realizar otro video para darles información y reflexionen sobre este tema, porque me interesa que la redacción que hagan sobre esto sea reflexiva, que piensen ustedes y que no digan quizás lo mismo de todos los años, qué festejamos, por qué festejamos, sino que realicemos un poquito de reflexión, quizás hasta crítica de su parte, sobre los festejos patrios. ¿De acuerdo? Asimismo, les recuerdo que seguimos en constante cuidado de nuestra salud y bienestar. Usen cubrebocas, gel antibacterial, lavado de manos. Y muy especialmente en estas fechas, chicos, les sugiero, les pido, no jueguen con cohetes. Los cohetes no son juguetes. Se los digo por experiencias. Yo sé que cada uno tiene la libertad de hacer lo que guste y sus papis saben cuidarlos. Solamente es una sugerencia, pero por favor, si los pueden evitar, eviten los cohetes. Que estén muy bien.